tardes a todos, feliz sábado. Estamos contentos de poder encontrarnos nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a pedir, por favor, que nos pongamos de rodillas y a la persona encargada de tener la primera oración que pueda elevar nuestra oración al Señor. Bondadoso Padre Celestial, le damos las gracias en estos momentos, Señor, por el nuevo día que tenemos para compartir, unidos, Señor, en amor, en torno a usted. Le damos las gracias porque nos ha entregado su Hijo amado Jesucristo, para que nosotros tengamos la oportunidad, Señor, de ser salvados y redimidos de todos nuestros males, nuestros pecados, y renovarnos en nuestra vida espiritual. Nos ha dado también su palabra, Padre Celestial, la cual es el maravilloso tesoro que tenemos, Señor, aquí en esta tierra. Le pedimos, Señor, la presencia de su Espíritu Santo poderosamente, especialmente, Señor, en Jacqueline, para que por medio de ella, Señor, usted nos entregue ese mensaje que hoy nos quiere dar y que pueda, Señor, profundizar en nuestros corazones duros, Padre Celestial, y podamos, Señor, también entregarlo a quienes nos rodean y también, Señor, poderlo aplicar en nuestra vida. Agradeciendo y pidiendo todo, no por ningún mérito o algo personal, sino que los hemos aferrado a su Hijo amado Jesucristo. Le damos las gracias y le pedimos todo. Amén. 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 Muy bien. Ya estamos aquí en la clase 52, qué increíble. La verdad es que me dan ganas de cambiar de clase, nada más que para no ver siempre el castigo de Dios. Tenemos ya 52 presentaciones con la misma portada y la verdad es que hemos dado vuelta en varios temas que no son precisamente eso, aunque sí estamos apuntando en todo, en el fondo, hacia eso. Vamos entonces a ver un poco este tema. La verdad es que, miren, esta semana ha sido de buscar, aprender, buscar respuestas. Algunas las he encontrado, otras no todavía. Se me abrió un vasto campo de muchas cosas en relación a lo que estamos viendo. Así es que voy a adelantarles algo de lo que hay, ¿ya? Y todavía yo creo que recién esta semana que viene me voy a poder volver a meter porque encontré buen material, pero no lo alcancé a analizar como quería. Vamos a ver esta primera pregunta introductoria. Estuvimos viendo en la clase pasada, ¿no es cierto?, la importancia del librito sellado, porque queríamos entender los sellos, especialmente lo relacionado con los tres últimos sellos, el quinto, el sexto y el séptimo, que habían cosas como aparentemente contradictorias, ¿no? Entonces, fuimos para ver cuál era el significado de los sellos y nos encontramos con esto que nos podía dar una pista sobre específicamente el quinto y sexto sello, que era el que más nos estaba interesando en ese momento. Entonces, la pregunta que surge es, porque vemos que Jesús subió al cielo, era el único de abrir un libro sellado con 7 sellos, y cuando llama el ángel lo llama para abrir el primer sello, le dice, ven y mira, y abre el primer sello y aparece el caballo, el jinete del caballo blanco, representando la iglesia de Éfeso. Y uno dice, bueno, pero es que la historia, porque después leímos el contenido del libro, ¿se recuerdan? Que se lee al final para la tercera venida de Cristo. Entonces, cuando vemos el contenido del libro, vemos que está la historia de toda la humanidad. Y entonces nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, y entonces si estaba la historia de toda la humanidad, ¿por qué recién se comenzó a abrir ahí para la ascensión de Cristo, en esa ocasión? ¿Se fijan? ¿Por qué no pudo comenzarse a abrir antes de la ascensión de Cristo? Si estaba la historia hasta de Caín y Abel, Adán y Eva, ahí, ¿por qué no pudo ser antes? Y la verdad es que esto tiene que ver con el gran conflicto entre Cristo y Satanás, con el bien y el mal, con el prestigio de Dios que fue puesto en entredicho por las calumnias de Satanás, por todas sus intrigas, y porque Cristo había prometido hacer un pacto, ¿no es cierto?, para salvar
a la especie humana del pecado en el cual Satanás la había inducido a caer, pero él tenía una parte que cumplir en ese pacto. Y esa parte era ponerse él en el lugar del hombre y recibir la penalidad por el castigo del pecado, para que el hombre pudiera quedar absuelto y para que pudiera continuar su plan para este mundo. Pero ocurría que mientras él no cumpliera su parte en el pacto de venir a este mundo y tomar nuestro lugar, no podía plenamente tomar todas las atribuciones, todo el poder, toda la autoridad, porque los ángeles estaban mirando las acusaciones de Satanás y el proceder de Dios atentamente, y todavía Cristo no había ganado como oficialmente, digamos, el derecho de dar curso a la humanidad mientras no cumpliera su parte, a la historia de la humanidad, mientras no cumpliera su parte en el pacto. Podríamos decir que el Señor nos dio la vida fiada anticipadamente mientras Él no diera su vida. Y es así como de Adán para adelante tuvieron vida, no solamente Adán y Eva, vida, digamos, en esta tierra todavía sin ser destruidos, porque el pecado en que habían incurrido habría ocasionado su muerte instantánea. Pero Jesús entonces, en virtud de ese pacto que hizo con el Padre, de que Él daría su vida por el hombre, prolongó la vida de ellos, prolongó la vida de ellos, se llevó a Moisés al cielo, se llevó a Elías y a Enoc al cielo, y todavía no cumplía su parte del pacto. Y vemos que cuando quiso resucitar a Moisés, Satanás se le oponía, como diciendo, ¿y con qué derecho? Si tú dijiste que los ibas a salvar del pecado, pero están en la misma condición mía. Eso era lo que reclamaba Satanás. ¿Y por qué yo no puedo volver al cielo, pero ellos los tienen gozando todavía de la vida aquí? ¿Ya? Entonces el Señor no podía oficialmente, digamos, darle curso a la historia de la humanidad mientras no cumpliera su parte. Lo estaba dando en forma fiada. Sí, pero yo, anótenlo a mi cuenta, yo voy a pagar por todo eso. Cuando yo venga a la tierra, los pecados que se están cometiendo ahora y todas estas cosas, yo voy a pagar por eso. Entonces no se podía empezar a abrir el libro todavía oficialmente. Y acá explica un poco ese trasfondo de lo que yo les estaba explicando y muestra la raíz del conflicto. Dice, al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, o lo perdonaba, en otras palabras, o lo dejaba, remitirlos como dejarlo, veremos ahí en stand-by, ¿ya? Que eso es lo que pasa, hasta que no se borren los pecados, porque están anotados el nombre perdonado, perdonado, pero tiene que todavía borrarse esos pecados, no han sido borrados, excepto de los que ya murieron desde el principio de la tierra hacia acá, y no sabemos en qué parte del juicio van. Entonces, cada pecado debía recibir su castigo, sostenía Satanás insistentemente. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, ¿qué hacía Satanás? Dice, Satanás se regocijaba. Ahora, declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Y él insistentemente, generación tras generación, historia bíblica tras historia bíblica, vemos que a costa del poder y la autoridad del Señor, podían seguir naciendo y viviendo hombres en este planeta y gozando de los privilegios de ser hijos de Dios, pese a que todavía Dios no había cumplido, digamos, su parte en el pacto para que Satanás dejara esa presión. Ya insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador.
Ya, entonces Satanás no quería que el hombre fuera perdonado, y si lo perdonas, decía, me tienes que perdonar a mí. ¿Ya? Ellos no deben tener derecho al cielo porque tú me quitaste también el derecho al cielo. Ahora miren qué pasó con el consumado es en la cruz. Cuando Jesús en la cruz declaró consumado es, estaba diciendo en el fondo, se completó, se cumplió. ¿Qué cosa fue lo que se consumó, que se cumplió, que se completó? Fue su parte en el pacto. Y su compromiso era que alguien tan limpio como Adán antes del pecado debía morir en lugar del Adán pecador para darle sus propios méritos al Adán pecador. Y el único que podía cumplir con esa condición era Jesús, porque era imposible para el ser humano que estaba vendido al pecado y era esclavo del pecado, que estaba inscrito en sus propios miembros, era imposible vencer el pecado por sí solo. Y el único que tenía, digamos, la oportunidad de ser hombre sin tendencia al pecado era Dios, haciéndose hombre. Y Cristo tuvo que tomar, siendo Dios, la naturaleza humana y demostrar que cuando el hombre había sido hecho sin pecado, como él estaba viniendo a este mundo, podría haber vencido el pecado. Eso era lo que Dios quería demostrar. No era que el ser humano había sido mal hecho, igual que Satanás, que se le ocurrió. Acuérdense que el pecado no tenía justificación. Por lo mismo, no había una explicación para el pecado. ¿Ya? Y Satanás muy bien sabía eso y podía hacer uso de eso para decir, no, si es imposible guardar la ley de Dios. Nadie lo puede hacer. Yo no lo pude hacer, mis ángeles tampoco. Adán tampoco lo pudo hacer. Jesús dice, bueno, yo voy a venir como el segundo Adán y ustedes van a ver que se puede. Ah, porque tú eres Dios. Sí, pero no voy a hacer uso, no voy a usar, no voy a tener como una ventaja el tener la naturaleza divina para tener cómo aferrarme de ella para poder portarme bien, sino que me voy a poner en la misma condición de Adán antes del pecado. Entonces, ahora que Jesús iba a hacer eso, Satanás dijo, lo que tengo que hacer es tratar de que peque, para que quede como mentiroso y no diga que si Satanás, o sea, que el pecado es algo voluntario y que puede ser vencido. No, tiene que quedar claro que el pecado es algo inevitable y que ni él pudo vencerlo. Satanás se esforzó constantemente por derrotar a Cristo, pero en la cruz Jesús dijo, consumado es. No lo lograste, Satanás. No pequé. Y por fe me aferro a mi Padre, aun cuando no puedo recibir su aprobación explícita, voy a confiar en su palabra. Él me declaró como su hijo amado, yo he hecho en todo su voluntad y no hay pecado delante de mí. Y entonces él declara, consumado es, cumplí mi parte en el plan. Fui una ofrenda limpia, ahora le puedo dar mi pureza al ser humano pecador, incluyendo a Adán, pero ahora devolverle a Adán la cuenta, digamos, pagarle el girógrafo, el pagaré que estaba anotado, lo pueden romper, yo ya lo pagué, vean, en vez de ver la vida de Adán, vean la mía, porque yo me puse en su lugar. Y eso fue lo que hizo. Entonces dice, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Y su administración, ¿se fijan? O sea, la forma en que él había procedido, sus hipótesis de que era imposible vencer el pecado, que Dios era injusto y todas las demás acusaciones y la forma en que se las ingeniaba para que Satanás quedara, o sea, Dios quedara como injusto, todas esas artimañas y esa estrategia habían fracasado y se había notado demasiado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Está dando por sentado que si no son los ángeles, hay otros seres creados, otro mundo, el universo celestial. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido, ¿qué cosa? La simpatía de los seres celestiales. Los seres celestiales, como eran buenos, misericordiosos, todavía le tenían simpatía. Todavía, hasta que asesinó a Jesús.
todavía hasta cierto punto pensaban que a lo mejor Satanás no era tan malo después de todo, que capaz que estaba engañado, no se daba cuenta, que capaz que tenía algo de razón, pero cuando ven la perfidia, la maldad con que él trata de hacer caer a Jesús y cómo lo trata y lo asesina, entonces ya no puede Satanás pasar por inocente y pierde la simpatía del universo, de todos los ángeles y del universo celestial. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Y yo me salté algunas partes aquí. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Aquí en esto ya nosotros podemos ver un adelanto en el plan de redención del Señor, ¿ya? Porque se logró algo muy importante, y es que ya no se estuviera apuntando con el dedo al Señor, sino que ahora se le estaba apuntando más con el dedo al verdadero culpable que era Satanás. Ahora dice, sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud, ¿ya? Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. ¿Por qué? ¿Por qué por causa del hombre debía continuar la existencia de Satanás? Porque nosotros también teníamos que vencer como Cristo venció. Pero podrían haber llegado a esa generación, si todavía, cuando Jesús venga, todavía podrían haber nacido más hombres más adelante en el futuro, pero Jesús va a decir basta. ¿Por qué? En ese momento, la existencia, por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Porque los ángeles habían visto la guerra en el cielo, nosotros no. Pero nosotros somos más de un entendimiento que el universo celestial, porque nosotros tenemos pecado y en cierta forma tenemos más facilidad para simpatizar con Satanás que los otros ángeles que no han pecado. Y nosotros debemos ver desarrollarse los principios que Satanás sustenta, las estrategias que él elabora, y toda su maldad deben quedar también a la vista nuestra. ¿Se fijan? Entonces, los seres humanos no van a tener tampoco duda después, cuando vayamos al cielo, porque ellos han tenido 6.000 años para mirar todas estas cosas. Nosotros, por ejemplo, ahora las últimas generaciones, algunos recién nacidos, otros, nosotros poquitos años en esta tierra, para darnos cuenta de la maldad de Satanás, y no es lo mismo. Vamos a tener que enterarnos por los testimonios de los otros seres humanos, pero toda la humanidad en su conjunto necesitaba ver explayarse de mejor manera, en mayor plenitud, los artificios malos de Satanás, la maldad de Satanás, para odiar el pecado profundamente y para nunca más simpatizar con él, ni con el promotor del pecado, que es Satanás. Entonces, por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar, y los principios que estaban en juego en esta controversia debían ser revelados en mayor plenitud. Los ángeles, aunque parecía que entendían, todavía no comprendían en todo lo que entrañaba la gran controversia. Entonces, los ángeles, los otros mundos no creados y el ser humano necesitaban todavía que se le diera más alargue. Por eso que este libro se le dio tanto alargue, que estaba escrito por dentro y por fuera, ¿se acuerdan? Que ya no había espacio para escribir más. O sea, se dio todas y se dará todas las oportunidades a Satanás para que hiciera todo lo que quisiera y para que quedara totalmente desenmascarado. La primera parte quedó desenmascarada en la cruz, en el consumado es. Pero hay otro consumado es. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en las clases. ¿Cuándo es otro consumado es? ¿Sí? Sí, a ver, si vienes para acá. Ya, vamos a decir. ¿El otro consumado es? ¿Ah? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo termine el juicio investigador y se prepare para venir. Ahí va a decir, consumado es, el que es limpio sea limpio, el que es sucio sea sucio. ¿Puedes aproximarte para hacer tu pregunta? Di nomás. Con respecto al libro y el registro. Pero no te tapes la boca, todo lo contrario, para que Sí, escuchen. Sí. con respecto al libro, a este libro,
Sí, y el registro de los pecados. ¿Son dos cosas distintas? son distintas. Ya. Entonces, este vendría a ser como un libro de pruebas, por así decir, en términos como judiciales, de pruebas de, de los delitos, por decirlo de una forma, de los delitos de Satanás. ¿O no? A ver, O de los hombres. vamos a explicarlo entonces un poquitito más. Ahí tenía Sí, ya. sí, se presta para duda eso, ¿ya? Hay varios libros en el cielo, y ahí es donde comienza nuestro problema. Hasta yo no tengo de repente muy claro la diferencia entre el libro de la vida del Cordero y el libro de la vida, propiamente tal. Porque cuando en Salmo 139 dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, está hablando de un inventario, por decirlo de alguna forma, un libro de inventario. Pero cuando habla del libro de la vida del Cordero, está hablando del cuerpo del Cordero, de su iglesia, de sus hijos. Porque los que están anotados ahí como candidatos para ser parte de su carne, su hueso y su sangre, algunos van a ser eliminados, borrados y pasados a otro libro, que es el libro de la muerte. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos el libro de los vivientes, el inventario, digamos, la creación. Tenemos después el libro, del libro de la vida del Cordero, que vendría siendo el libro en el cual quedan inscritos todos los que profesan ser parte del cuerpo de Cristo, pero deben ser analizados para ver quiénes son los que permanecen ahí, quiénes no, y los que permanezcan ahí van a participar de las bodas del Cordero. Y después tenemos el libro de la muerte, donde son trasladados los nombres de los perdidos que están en el libro de la vida, pero que rechazaron esa oportunidad, más los que nunca fueron inscritos en el libro de la vida. ¿Ya? Y ahora tenemos este otro libro. Sí, pero ahora ya vamos en el cuarto, porque este otro es el libro de la historia de la humanidad, y está todo escrito, la historia de los individuos y de las naciones y de las iglesias. ¿Se fija? Es un libro histórico donde se narra con lujo de detalles todo, y las providencias de Dios. Porque eso en ninguno de los otros libros figura, las providencias de Dios, las oportunidades que Dios dio, no figura eso. Pero en este otro está completo, es el libro mayor, el más grande, donde está todo, absolutamente todo. Está registrada la historia de los buenos y de los malos. ¿Se fijan? En los otros se van separando, porque el libro de las cosas que fueron creadas, después los malos quedan anotados en un libro de la muerte y los buenos en el otro, y hay libros individuales también, en los libros de los registros de cada uno con nombre, el libro de Jacqueline, de Mari, de Aline, cada uno tiene su libro, y son traídos en el juicio para ser analizados, para ver si sus nombres siguen anotados en el libro de la vida o no. ¿Se fijan? Y después vamos a analizar los registros de los perdidos del libro de la muerte. Y ahí se van a traer seguro los libros individuales de cada uno de los perdidos, para que los podamos comparar con el libro de la muerte y comparar con el libro de los estatutos, que sería la Biblia, y dar la penalidad correspondiente por las transgresiones de ellos. ¿Se fijan? Entonces, está claro que este libro, eso es lo que tiene diferente. Este libro es completo. No solamente contiene nombres, no solamente contiene categorías, los buenos, los malos, qué sé yo, sino que tiene todo. Tiene los buenos, los malos, lo que Dios ha hecho, todo, absolutamente todo. Es la historia completa de la humanidad, pero no tiene la historia de los otros planetas, no. Es de este planeta, solamente de este planeta, pero lo bueno, lo malo, lo que Dios hizo y lo que los hombres hicieron y lo que las naciones hicieron y lo que las iglesias hicieron. ¿Se entiende? Hay una penalidad para las iglesias y hay una penalidad para las naciones y hay una penalidad para los hombres individuales. Los hombres individuales a veces son gobernantes de naciones o gobernantes de iglesia. Los que son gobernantes de iglesia van a sufrir una penalidad como gobernantes de iglesias, porque las iglesias también tienen que responder. Eso va a ser dado en Armagedón, ¿se acuerdan? Pero los mismos gobernantes de iglesia también tienen sus pecados personales, lo que dijimos en la clase pasada. Entonces ellos también van a tener que ser juzgados por sus obras, ahora independientemente del cargo o de la iglesia o de la nación que lideraran.
Y en la condenación de Babilonia del capítulo 18 vemos que los reyes y los gobernantes también llena una medida de iniquidad y deben ser castigados por eso. También van a ser castigados cuando se destruye Babilonia en Armagedón, ¿ya? Que está unida por esta alianza, dijimos, que se hace al fin del tiempo, ¿ya? Entonces ahí más o menos vemos, van por separado los castigos, digamos. Están las naciones, su castigo, los reyes, o sea, los reyes y las naciones, los dirigentes religiosos, las iglesias, y los individuos en particular. Y los de las iglesias dice que su castigo es 10 veces mayor que el de los otros, ¿ya? Porque ellos son los que tenían más luz. Ya, ahora, dice acá, tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir, ¿ya? Entonces, desde la muerte de Cristo en adelante, la luz aumentó. Por eso el Señor dijo que si Él fuera levantado de la tierra o crucificado, en otras palabras, a todos atraería a sí mismo, ¿ya? Y dejó al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No que eso no haya existido antes, sino que antes era ilustrado por el sacrificio de un corderito, en simbología, en figuras, en símbolos. Ahora no, ahora estaba ilustrado por una persona, que era la segunda persona de la divinidad, convertida en hombre, cargando con nuestros pecados, pagando por nuestros pecados, viendo la ira de Dios sobre el pecado derramada sobre él. Entonces ahora era mucho más fácil para el hombre entender. También era mucho más fácil la forma de acceder a los beneficios que Cristo había ganado para nosotros al cumplir Él su parte en el pacto. Era cosa de orar, pedir perdón, y el Señor iba a dar su perdón. No había que preparar una víctima, un animalito, que era imperfecto para llevarlo al santuario. No, ahora directamente así. Entonces, miren, nosotros mencionamos esto, los sellos y los caballos, y las iglesias que van más o menos juntos. Primer sello, dijimos, era el caballo blanco, era la iglesia pura, que pierde su primer amor. Ya ese caballo, la blancura simbolizaba la pureza de la iglesia. Vemos que en los sellos queda justificado el proceder de Dios, porque cuando se abre cada uno de los sellos, se va empezando a comprender, como decía las diapositivas anteriores, se empieza a comprender entonces mejor en qué consiste el mal, en qué consisten las estrategias de Satanás, y en qué medida el hombre está comprometido, ya sea con Dios o con Satanás. Cómo aprovecha los recursos del cielo en su favor o cómo los desaprovecha. Cómo a veces se excusa para poder pecar. Y vemos acá que la iglesia comete un error del cual no está exento ningún ser humano. Se enfría su primer amor. Es el caballo blanco. Se enfría su primer amor. Y vemos que Satanás está listo que se enfríe el primer amor y dar sustitutos para ese amor. Entonces la iglesia pura, el primer caballo que iba muy bien, pierde su primer amor. Es seducida por Satanás y por sus propias malas pasiones y no se esfuerza. Entonces vemos que para adquirir la salvación se requiere un esfuerzo de nuestra parte. No lo puede hacer todo el cielo, ¿se fijan? Y por eso le dice, recuerda de dónde has caído. Le dice, es como una fórmula para retomar ese primer amor. Después, en el segundo sello, otra lección más que aprender, el caballo rojo. Cuando la iglesia pura perdió su primer amor y no recordó de dónde había caído y no se esforzó, el Señor tuvo que permitir, ¿qué cosa? Que corriera sangre, que hubiera persecución. ¿Para qué? Para revivir ese primer amor. Porque tuvieron que buscar a Cristo para pedir ayuda. Algo parecido nosotros encontramos en el libro de Oseas, ¿se acuerdan? Cuando el Señor a esa mujer que era prostituta, la toma como esposa, ¿no es cierto? O sea, y es una figura de lo que hace Dios con su pueblo, ¿ya? Entonces ahí se muestra cómo también el Señor, ¿no es cierto?, busca recuperar ese amor de su pueblo, sometiéndolo a las consecuencias del enfriamiento, pues. Satanás está listo para atacar, lo vimos en la lección de esta mañana incluso.
necesitamos armas en nuestra milicia para vencer esas cosas. Y como no había otra forma de despertarla, el Señor permitió las persecuciones del imperio en este caso. La Roma civil persigue a la iglesia. Y entonces se esparcen los cristianos ahora sabiendo que muchos tuvieron que abandonar todo, irse, dejar sus casas, su tierra, sus cosas, huir a distintas partes. Y mientras iban a distintos lugares del mundo, a los lugares que llegaban y se vuelve a repetir la misma historia. Por eso que a veces, y Pablo mismo dice, yo no me voy a cansar de repetirle las mismas cosas, aunque ustedes las sepan. Y por eso es necesaria la repetición. Porque en esto mismo vemos cómo es necesaria la repetición. Dios ocupa ese plan. Fíjense que ellos, al igual que pasó en tiempos antiguos, ¿no es cierto? Para salvaguardar la pureza de su fe, Dios los tiene que poner en un lugar hostil. ¿Se fijan? Dice, pucha, pero estaban cómodos, estaban re bien pasándola ahí. Y se tuvieron que ir, Abraham se lo llevó a una tierra que no sabía dónde quedaba. Y lo sacó de Ur de los Caldeos, una ciudad que era muy avanzada. Después, Lot se había ido a un lugar cómodo, bonito, lindo, estaba pasando re bien. Pero estaba tan mal ahí que si no lo saca el Señor por misericordia, también se habría perdido. Y se tuvo que ir a las montañas por ahí para darse cuenta, después de tener una esposa convertida en estatua de sal, de que era necesario estar más pendiente del mundo invisible que del mundo visible. Que eso es lo que hace que perdamos el amor por Cristo. Es sustituido por el amor de las cosas que se ven. ¿Se fijan? Entonces, acá igual, la persecución tuvo que esparcir a los cristianos y se tuvieron que ir a un lugar hostil, como cuando el pueblo fue mandado a Egipto. ¿Para qué? Dice una de las razones por las cuales Dios permitió que fueran cautivos a Egipto, fue para que ellos no se mezclaran con las naciones circundantes, que allá en Canaán los trataban demasiado bien y empezaron a hacer lazos con esas naciones, pero acá en Egipto eran aborrecidos por los egipcios. Para ellos era aborrecible mezclarse, juntarse con alguien que cuidaba ganados. Y ellos eran pueblo agricultor y ganadero, especialmente ganadero. Por lo tanto, estaban en un medio hostil y estaban de esa forma manteniendo su homogeneidad y no mezclándose tanto con las naciones de afuera. ¿Se fijan? Entonces, este caballito rojo también tenía una función que cumplir. Este sello era importante. Entonces la Roma civil persigue a la iglesia y la iglesia se esparce y ahí en los lugares donde va, entrega el mensaje. Así que logra un doble propósito. Se fortalece primero porque no tiene más amistad que Dios y segundo, porque le conviene llevar el conocimiento que tiene de Dios a esos que no lo conocen. Ahora sí siente la necesidad de cumplir con su llamado. Y nos va a pasar también a nosotros. Dios dice, usa el mundo para zarandear a la iglesia. Y nuestra iglesia necesita urgentemente ser zarandeada. Urgentemente. Y ya lo está empezando a hacer, pero el verdadero zarandeo va a venir de afuera con la persecución. Porque ahora tenemos el zarandeo interno para los que todavía estamos apercibidos y atentos, nos damos cuenta de las herejías que ocurren dentro de nuestra iglesia, pero como que nos dejan mudos. Y Dios va a abrir nuestras bocas y nos va a hacer hablar. Y cuando hablemos vamos a tener persecución declarada dentro de nuestras propias filas. Pero por si eso fuera poco y por si todavía hay algunos acá dentro dudosos, el Señor va a permitir las leyes dominicales. Para que entonces sí se vea cuál es paja y cuál es trigo. Y las personas tomen una decisión de verdad por Cristo a pesar de las persecuciones. No va a tener que mover de nuestra comodidad. Exacto. Y vamos a tener martirio otra vez. ¿Ya? Así como hubo en los 1260 años. Se fijan que se va repitiendo continuamente esto. Se repite el caballo blanco, se repite el caballo rojo. Y ahora pasamos al tercer sello, el caballo negro. Cuando la gente se cansa de la persecución. Y nosotros no tenemos que cansarnos, hermano, de la persecución, de los sufrimientos, de la sangre, por decirlo de alguna forma. Cuando la gente se cansa, comienza a existir la tentación que Satanás pone de negociar la verdad. Pero mira, unas pequeñas concesiones. ¿Para qué hay que ser tan fanático o tan fanática? No hay que ser tan extremista todavía. Mira, con que
podrían haber dicho los tres que estaban frente a la estatua de la imagen, ¿no es cierto?, de Nabucodonosor, los tres compañeros de Daniel. Cuando suene, le dijeron, el tamboril, la zampoña y todos los instrumentos musicales, ustedes se van a inclinar y van a adorar la imagen que yo hice. Ellos podrían haber dicho, mira, pongámonos bien atrás y hacemos una reverencia chiquitita, aunque sea así, ¿para qué tenemos que inclinarnos totalmente? No nos importa, no nos pillemos, pero por lo menos algo para que parezca que. Nos faltaría el que dijera, pero tiro algo al suelo y me agarcho para recogerle para que crean que me estoy arrodillando. Nos falta el que dice, no, si yo voy a estar ahí en esa junta, pero yo no voy a decir nada. Tratar de no tener problemas. Parecer que soy, pero no soy. Porque no lo soy plenamente. O podría decir, bueno, hago la venia, pero Dios sabe mi corazón. Exacto, claro. Yo no es que esté de acuerdo, pero eso no hay que hacer. Como me dijo alguien, yo le dije, oye, pero tú sabes que eso no lo tenemos que hacer y tú lo estás haciendo. Tú lo estudiaste bien, sabemos que esas cosas no deben hacerse en la iglesia y estás participando en eso. Sí, hermana, pero es que así se manejan las cosas aquí en la iglesia. En otras palabras, estoy condenada a hacerlo. ¿Me parece un razonamiento aceptable? No, no. Entonces, el caballo negro es la consecuencia de los que se cansaron de la persecución y bajaron los brazos. Se negocia la verdad. Y vino Constantino, vino todo ese asunto, se cambió el día de reposo, pero ¿qué problema? Guardemos los 2 días. Y bueno, dijo Constantino, pero es que el mejor día para labrar la tierra, yo no lo puedo transar, no puedo dar 2 días libres, yo el domingo podemos dejarlo porque es el día del dios Sol, porque él adoraba al dios Sol, y dejamos ese único día y en los demás días, entonces ahí ustedes ven, elijan, ¿ya? Y no va a haber más persecución, yo me voy a hacer cristiano. Algunos dicen, no, pero es que para ganar a los familiares, yo voy a ir a ese cumpleaños, yo sé que el día sábado no hay que ir a un cumpleaños, pero es que así yo después lo invito a la iglesia. Para que no crean que yo soy fanático, yo voy a tomar un poquito de Coca-Cola, yo sé que no es vino, pues Coca-Cola, no. Es que igual hace mal, sí, pero un poquito para que no crean que yo lo rechazo tanto, porque, claro, porque después los quiero invitar a la iglesia y van a decir, no, esa iglesia tan fanática que no toman nada, no puedo ir. Se negocia la verdad. Sabe de que ¿Ya? de verdad que a veces nosotros incurrimos, o sea, en cosas tan pequeñitas. Bien fuerte porque acá no te van a escuchar. Tengo que estar alerta de eso que hablamos y de repente no nos escuchan. De verdad a veces incurrimos en cosas así como que para nosotros no tan Consideramos, simples, sí. pero que para Dios es ya algo de que nosotros estamos definiendo, ¿no? Esta semana me dijo una amiga, Rosita, te invitamos, queremos que estemos en un asado, sabemos que usted no baila, que usted no toma. Yo le dije, no, yo no, o sea, yo no tengo que participar en nada de eso, entonces, ¿para qué voy a ir? Entonces me dijo, no, pero si vamos a estar todos juntos, en familia, no va a haber, yo le dije, no, definitivamente no, estén ustedes y listo, hagan ustedes sus fiestas, pero a mí nunca me inviten donde yo no vaya a hablar nada de Dios, donde van a estar tomando un trago, comiendo carne, hablando de todo el mundo, menos de Dios. Claro, claro. Entonces quedó claro, o sea, nosotros, porque a veces nosotros, por no quedarle mal al amigo, entonces le quedamos mal a Dios. No, Claro. de una vez tenemos que centrarnos para dónde vamos. No tenemos que estar en asado, no tenemos que estar en ninguna parte. No vamos y ya. Amén. ¿Y saben qué? A veces nuestros familiares son igual que Constantino, ese día. También ellos están dispuestos a negociar, pues. Entonces, sí, pero es que ella me ha apoyado, vino a mi cumpleaños, vino esto, pero entonces yo me convido para el programa de Navidad en la iglesia, ya, bueno, voy a ir. Y vienen para los puros programas especiales, y ahí nos tienen con la carnada, ¿no? Me está dando resultados. Van a seguir viniendo todas las Navidades de aquí hasta que se mueran, pero no han entregado su vida al Señor, porque no es la forma, es el Señor el que tiene que impresionar el corazón. Y nunca, mediante la transgresión, vamos a ganar un fiel corazón. Entonces, no es la forma. Y por eso se negoció la verdad y tenemos este caballo negro donde surgen cualquier cantidad de herejías en la iglesia. Se vende la verdad.
¿no es cierto? Y en el cuarto sello se vendió tanto la verdad, que miren, yo les quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos, la página 64, para que ustedes puedan ver en qué fue a parar todo esto. No sé a dónde lo metí. Miren, hasta los sacerdotes no sabían la verdad, porque se empieza a dejar de lado la Biblia, la inspiración. En este caso nosotros tenemos escrito el espíritu de profecía. Los tenemos, pero estamos como anestesiados que no los vemos. ¿Ya? Los miramos, los tenemos de adorno, los tenemos de amuleto de la suerte, pero no los leemos, y si los leemos no los estudiamos como corresponde. ¿Ya? Ahora miren, dice acá, sí, dice, las Sagradas Escrituras, dice, el apogeo del papado fue la medianoche del mundo, ¿ya? Es un libro de historia del protestantismo que dice eso, y está registrado aquí en el Conflicto de los Siglos. Dice, las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. De los mismos sacerdotes. Díganme una cosa, ¿no pasa hoy día, está pasando lo mismo? Porque vamos repitiendo los ciclos. Y por eso Dios ha permitido que se repitan estos ciclos, para dejar claro una y otra y otra y otra vez a todo el universo que contempla que el mal siempre tiene la misma tendencia y que el bien siempre tiene la misma tendencia. ¿Se fijan ustedes? Entonces, a Satanás incluso se le dieron 1260 años para perseguir y matar. Que persiguió la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Según el libro de Daniel, eso estaba profetizado. Y sin embargo, se le va a dar otra oportunidad más, de nuevo, al final, con la última generación, en el fuerte pregón. Y también va a haber martirio. Y va a volver a hacer lo mismo. Sí, Daniel, pero acá, fuerte. Fuerte, fuerte, para que te oiga. Ya. Que en el fondo uno podría pensar que las persecuciones en la Edad Media eran producto de la barbarie de aquellos tiempos, ¿cierto? Pero en el fondo ahora se va a mostrar que en realidad no tiene que ver con eso, sino que sencillamente tiene que ver con alejarse de Dios, más aún cuando vivimos en tiempos de avances científicos, avances tecnológicos, todo esto. Uno diría, ¿cómo se van a cometer esas atrocidades que se hacían en tiempos anteriores? Y efectivamente va a quedar demostrado a los ojos de todo el universo que no tiene que ver un tema de conocimientos o de avance, de educación, o de educación y nada de eso, sino que sencillamente de alejarse de la ley de Dios. Amén. Ese es el resultado de... Amén, amén. Claro, y fíjense ustedes, a ver, aquí les voy a decir, bueno, Caín y Abel lo mismo. Miren, ¿por qué mató Caín a Abel? Porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. ¿Por qué son estas persecuciones eclesiásticas? Porque la iglesia es la que más persiguió. ¿Por qué? Porque ven que las obras buenas les reprenden sus conciencias. Lo mismo que Caín y Abel. ¿Por qué Satanás en el cielo perseguía a Cristo? ¿Porque tenía, como decía él, una mejor propuesta para la felicidad de los ángeles? No, porque las obras de Cristo eran buenas, naciendo de un corazón sin intereses personales, y él no, pues era egoísta. Él quería alabanza, quería gloria, quería una adoración egoísta. Dios no tenía esa intención en su corazón. Entonces la historia se repite una y otra vez, y cada sello va demostrando eso. ¿Se fijan eso? Cuando entonces se bajan los brazos, se negocia la verdad. Y eso puede llegar a tal extremo que caemos en el caballo pálido que tenía el color de la muerte, que la verdad es muerta, por decir así. Se persigue la Biblia, llegamos a un extremo en que ni los sacerdotes conocían la Biblia. Hoy, por eso el Espíritu de Profecía habla tanto, que se predican tantos sermones suaves, dice, desde el púlpito. Pero no es eso, dice, lo que la gente necesita. Y cuando alguien empieza a hablar de la verdad y a hablar claro acerca del pecado que tenemos que corregir, entonces, dieron puros palos.
no tiene el amor de Cristo en su corazón. ¿Eso no es lo que se reclama? Entonces la gente quiere que le digan que está bien y no quieren que le muestren la ley de Dios, no quieren que le muestren el contraste, como si el Espíritu Santo estuviera de más, porque Él fue dado para nosotros, para que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros no queremos nada de eso. Nosotros queremos nada más que nos convenza de que estamos bien. Estaba leyendo esta semana el lamento, que a veces leo algunas cosas que en el momento me llaman la atención y no las dejo anotadas. Y no me acuerdo bien dónde lo encontré y hablaba de que cuando un hombre a veces muere convenciéndose de que Cristo está con él y muere en paz, pensando que se va a reencontrar con el Señor cuando el Señor vuelva, y dice, si supiera cuán engañado está, y cuánto hasta el fin de su vida se engañó pensando o tratando de pensar que estaba en lo correcto, si se diera cuenta que está perdido, se desesperaría y sería una muerte horrorosa. Pero muchos de esos que mueren honrados por el mundo y que mueren tranquilos y en paz, entre comillas, van a despertar solamente para darse cuenta que estaban fatalmente equivocados. Si se hubieran dado cuenta, su muerte sería otra, habría sido otra. Y nosotros, que somos tan buenos para interpretar emocionalmente las cosas, decimos, no, se fue con Dios, hubieras visto la cara de paz que tenía cuando falleció. Hermanos, la cara no significa nada. Durmió en sábado, el día de reposo, no significa nada. Es tan detallado el examen que el cielo hace que tienen que estar registrados hasta nuestros suspiros en nuestros libros personales, porque dice que se delinea cada detalle de nuestra vida. Lo que decimos, lo que hacemos, nuestros pensamientos, están ahí, todo. Y va a ser exhibido si es que estamos entre los perdidos, Dios quiera que no. Los que tenemos en mente. Sí, aún eso. Así es que para que ustedes se den cuenta, entonces el caballo pálido se persigue la Biblia y Dios permite que se ilustre en un lugar de este mundo que fue justamente el que le dio el apoyo al papado para que pudiera tener el poder civil. O sea, estoy hablando de Francia, ¿ya? Y en Francia es donde el mismo país, que le había dado la mano al papado para sacarlo adelante, ¿no es cierto? Y todo lo demás, ahora, ahí mismo, se hastía ante la religión, porque ya una vez que tomó el poder el papado, instituyó el Tribunal de la Inquisición, horrible, tenían que todos buscar la venia del Papa, porque si no estaban mal, los mismos gobernantes de las naciones tenían que ir a pedir clemencia del Papa, y entonces el pueblo francés se aburrió y no quiso más con religión, ni con Biblia, ni con Dios, ni con nada, y se fueron al otro extremo. Cuando nosotros no vemos vidas cristianas consecuentes, surge la tentación del descreimiento, porque el ser humano, desafortunadamente, en vez de poner los ojos en Dios, y por más que le digan, no me mira a mí, mira a Dios, no, los hombres nos miran a nosotros. Y cuando ven que nuestra vida no es acorde con lo que predicamos, que decimos una cosa y hacemos otra, o que nos caemos en cosas que a lo mejor ellos no se caen, entonces eso trae descrédito a la verdad, y finalmente hasta caemos en el ateísmo. Y es lo que ocurrió allí. Es la única nación donde por decreto se declaró, ¿no es cierto? Los tribunales, no, en la nación declaró que no existe Dios, que no hay Dios. Imaginen. ¿Qué le importa a un país decir si hay o no hay Dios? Si eso es un asunto religioso, pero ellos como nación declararon que Dios no existía. ¿Ya? Y sí. Y eso pasó porque... A ver, tendrías que venir acá. ¿Ya? Acuérdate que corre más acá para que pase por aquí. En el conflicto de los siglos, la hermana describe bien el tema de la Revolución Francesa, de que una de las causas por que se dio esa situación es porque un par de reyes anteriores del rey donde sucedió la Revolución Francesa fue un acérrimo católico que no dejó prácticamente entrar la Reforma Protestante. Entonces lo único que conocía Francia era la religión del Papa. Oficial, claro. Y obviamente sabemos toda la corrupción que había en ese minuto, entonces
ahí en el fondo para ellos el papado y todas las cosas malas que se hacían y se enseñaban eran sinónimos de la Biblia, y por eso tuvieron un odio terrible contra la Biblia, contra todo lo que fuera religión, Dios y ese tipo de cosas. Claro. Fue el resultado. Muchas gracias. Entonces, por eso se persiguió a la Biblia. Entonces nosotros, lección, si nosotros no somos buenos cristianos, en vez de alejar a la gente, de acercar, perdón, a la gente a Dios, la vamos a alejar. Por eso el Espíritu de Profecía dice que es preferible que no entreguemos la verdad a tanta gente que no va a estar en la condición de aceptarla como debe ser y que nosotros nos vamos a dar como la debemos dar, que es preferible que 6 se entreguen al Señor en vez de 60, pero que estén, digamos, entrando como corresponde, con su fe puesta donde corresponde, no en el hombre, sino puesta en Dios y en su palabra. Aquí la palabra de Dios tiene el lugar de privilegio. Y Satanás lo sabía, y cuando fue a tentar a Cristo, Cristo también lo sabía. Entonces, que Cristo no le siguió la jugada a Satanás, sino que cada vez que Satanás le quiso tirar la lengua, como nosotros decimos a Jesús, para hacerlo decir algo imprudente, el Señor le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando nosotros queramos justificar algo que queramos hacer o que queramos declarar o pensar, escrito está. ¿Ya? Entonces, se persiguió a la Biblia. Satanás no quería ningún escrito está. Y como decía ahí, la cita que les leí, dice, las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. Se trajeron las Biblias y se quemaron por montones. ¿Ya? Entonces, miren lo que tengo acá a continuación. Aquí tenemos los últimos 3 sellos que son distintos de los otros. Por los otros teníamos caballitos, teníamos iglesias representadas ahí por caballitos con color y todo, pero ahora cambia el panorama. Tenemos el 5.º sello, tenemos a mártires que claman, y tenemos este 5.º sello en 2 etapas. La primera etapa, los mártires de los 1260 días, eso ya ocurrió. Y la segunda etapa, los mártires del fuerte pregón, que aún no ocurre. ¿Ya? Y esas 2 están descritas en el 5.º sello. ¿Se acuerdan que leímos la cita? Juan vio el conjunto de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, en la 5.ª trompeta tenemos la Revolución Francesa que estábamos mencionando y que corresponde al primer ay, que viene como una consecuencia, ¿no es cierto?, de esto, o una advertencia más bien. Mira, ya que tú te fuiste por este camino y que tú destruiste la Biblia y todo lo demás, mira lo que te va a pasar. Esta es la advertencia, esta es la lección. Ya, entonces viene el primer ay. Miren, el 6.º sello tenía las señales terrenas del inicio del juicio, en 2 etapas, en el juicio investigador y en el juicio retributivo. Están las 2 puestas en el 6.º sello. En la primera etapa, que ya ahí está en Sardis, ¿no? Tenemos que comienza ahí a estudiar Miller, y en todas partes del mundo, empiezan en 1730, escribe Lacunza el libro sobre la Segunda Venida, un despertar, y se empieza a investigar porque pronto va a comenzar el juicio investigador. ¿Se acuerdan que estos se les dan vestiduras blancas? Estas vestiduras se llaman estolé, túnicas que eran una túnica de distinción, por decir un traje de gala. Se les da una vestidura a los que habían sido ultrajados y catalogados de herejes. El cielo los distingue y les da una vestidura de distinción, como diciendo, ellos son, como se le dijo a Daniel, tú eres muy amado. ¿Ya? Entonces no son cualquier persona, ni mucho menos un hereje. ¿Ya? Y miren, en esta etapa, 6.º sello, las señales son aquí de lo que ocurre, digamos, en el planeta, del inicio del juicio. Hay un terremoto, ojo con eso. Tenemos un terremoto importante, que es el terremoto de Lisboa, que ocurre, ¿por qué lo puse? No puedo decir. Ya, en la iglesia de Sardis. Pero se me quedó ahí. Ya, sí. Aquí tenemos las señales de que pronto va a iniciar el tiempo del fin. Comienza en 1755, porque el tiempo del fin comienza en 1798. Pero hay una explicación en el conflicto de los siglos y dice que los días fueron acortados
Por eso las señales se producen un poquito antes para traer esperanza a los mártires que están cayendo y a los que están sufriendo. Entonces, en 1755 tenemos el oscurecimiento del sol y el enrojecimiento de la luna. En 1780 la caída, perdón, no, 1755 el terremoto de Lisboa, 1780 el oscurecimiento del sol y de la luna, y en 1833 la caída de estrellas, ¿ya? Eso ocurren como señales terrestres y visibles, ¿no? Digamos, de nuestro planeta, acerca de que pronto se va a iniciar el tiempo del fin con el juicio investigador. Lo que inicia el tiempo del fin es el juicio investigador. Parte con el juicio investigador, con el mensaje del primer ángel. Y aquí yo creo que descubrí algo, pero no se lo voy a adelantar. A ver si lo preparo para la próxima clase, algo muy interesante que costó dar con esto, pero se los voy a explicar después, ¿ya? En la segunda etapa tenemos la Filadelfia del tiempo del fin. Fíjense que anteayer, me encontré al pastor Bor hablando justamente de estas cosas, y yo buscaba tanta información, encontré, pero en 24 temas no alcancé a revisar eso. Entonces, él dice lo mismo que les he dicho yo a ustedes. Yo no lo había escuchado, sino que yo llegué a esa conclusión, que Jesús no vino a buscar a la Odisea, porque no se puede llevar a una iglesia dormida, se vino a buscar a Filadelfia, que es la Odisea arrepentida, olvidando su anterior estado. Dice exactamente lo mismo el pastor Bor, exactamente lo mismo. Y esta es la Filadelfia del fin, ¿ya? La iglesia que viene Jesús a buscar en su segunda etapa. Ahí está el juicio, no ya investigador, sino retributivo, donde esta Filadelfia del tiempo de fin, junto con los demás, ¿no es cierto?, perseguidos de todas las etapas de la resurrección especial, gozan también de la liberación, ¿ya? Antes de morir, porque los de acá murieron, pero estos no van a morir, ¿ya? Y también hay un terremoto, pero es un terremoto literal, un gran terremoto que viene con el hecho es, cuando Dios dice. Entonces, estos hechos importantes se marcan con un terremoto, ¿ya? Es muy importante eso. El cielo se desvanece como un pergamino y todo monte e islas son removidos. Así que obviamente este sello no está aludiendo a lo que pasó en el pasado, está en el futuro, está en la segunda venida. Y sin embargo es el mensaje del sexto sello, ¿ya? Ahora tenemos el séptimo sello, silencio en el cielo, como por media hora. Ahí, bueno, yo tengo algo que es lo que yo pienso, voy a corroborarlo con lo que tengo que ver. También tenemos dos etapas. Tenemos la Filadelfia final, ¿no es cierto?, que está pasando por el momento en que cesa la intercesión de Cristo y se consuman las bodas, ¿ya? Y entonces el Señor hace el pacto con su pueblo y los libera mediante su voz. Son liberados, dice, por la voz de Dios. Y viene la segunda etapa, que es el hecho es el gran terremoto, ese mismo que estábamos mencionando allá, pero ahora vienen las plagas y la segunda venida, ¿ya? Es el séptimo sello, las plagas y la segunda venida. Algunos sitúan la séptima trompeta para el fin del milenio, otros el séptimo sello para el fin del milenio. Pero fíjense ustedes, si vamos al séptimo sello, echemos una miradita para que ustedes vean por qué no puede ser al fin del milenio. Apocalipsis 8. Apocalipsis 8. Claro, es antes el séptimo sello. Según mi manera de ver, porque es cosa de leer aquí. Miren, ¿cómo dice? Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Ya? Todo ese acontecimiento, las 7 trompetas históricas estaban en el pasado. Y después vamos a ver que hay 7 trompetas más con las 7 copas, pero esas están en el futuro. Entonces se va produciendo ese juego de que pasado, pero también futuro. Se cumplió, pero se va a cumplir. Y ahora dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Ya? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En otras palabras, Dios escuchó las oraciones.
cuando, por ejemplo, ofrecían los antiguos sacrificios y era aceptado por Dios, el humo subía al cielo. Y lo tenemos en el caso del sacrificio de Abel, pero no así en el caso del sacrificio de Caín. Por eso que se enoja él, porque su humo no sube al cielo. Y acá sube, porque las oraciones de los santos han sido escuchadas, porque los santos están en la tierra clamando por liberación y el humo sube al cielo. Quiere decir, escuché, voy a liberarlo. Y el ángel, el versículo 5, tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El terremoto, ¿cuándo es? ¿En la segunda o en la tercera venida? En la segunda, en la tercera venida no se menciona terremoto. Ninguno. Ni simbólico ni literal. El único terremoto que puede ser es el de la segunda venida. No puede ser el de la tercera venida. Así es que esto del séptimo sello no puede ser en la tercera venida. Ya, además que el incensario es arrojado a la tierra y esas escenas se describen en Ezequiel, como lo vimos, cuando toma las brasas de abajo del altar y las arroja sobre la ciudad, y se ve también cuando al arrojarse el incensario, en primer escrito dice que es cuando dice el ángel que vuelve a la tierra y le dice a Cristo, está el número completo. O sea, se acabó el tiempo de gracia. Se completaron las bodas y entonces Cristo dice, consumado es. Ahí está el segundo consumado es. Y es el séptimo sello. En otras palabras, el séptimo sello y es como el cierre de lo que hemos estado viendo. Se confirma el buen criterio de Dios, la buena voluntad de Dios, la justicia de Dios en el conflicto del bien con el mal, en el conflicto entre Cristo y Satanás. Y por lo tanto, ya no quedan dudas acerca del carácter de Dios. Se abrieron los 7 sellos. Solamente falta leer el libro, pero eso se va a hacer después del milenio, la lectura del libro, que es distinto, ¿ya? Es lo mismo, las bodas son en nuestra ausencia, están siendo desarrolladas ahora en el cielo, se van a terminar de hacer cuando se cierra la gracia, pero la fiesta de las bodas es después, cuando subamos al cielo y lo celebremos allá. ¿Se fijan? Entonces no es un mismo evento, ¿ya? ¿Cómo estamos con la hora? Estamos en la hora, no hemos pasado mucho de la hora en las clases y no quiero que las hagamos tan largas. Yo creo que solamente les voy a dejar esta inquietud con la siguiente diapositiva. Miren, los 3 ayes. Tenemos que el primer ay es la quinta trompeta, el segundo ay es la sexta y el tercer ay es la séptima. Se anuncian en Apocalipsis 8:13. Y aquí está lo que a mí me surgió y que yo dije, parece que descubrí algo y tengo que estudiar esta semana. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¿qué les recuerda eso? Y vi volar por en medio del cielo a un ángel, el mensaje de los 3 ángeles. Sí, temed a Dios y dale gloria, claro, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. ¿Y cuándo lo dice? ¿Lo dice? Los 3 últimos grupos. Los 3 últimos hay, los 3 últimos hay. Pero me pareciera a mí que aquí hay una relación con Apocalipsis 14 con el mensaje de los 3 ángeles. Y pareciera ser, después lo vamos a ver, pero ahora no más le dije yo le hacer un adelanto, como para... Es que ahí está lo que tenemos que analizar, ¿ya? No. Esto es dicho cuando, mira Apocalipsis 8, busca tu Biblia Apocalipsis 8. Apocalipsis 8 leímos el séptimo sello y después vienen las trompetas. Primera trompeta, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo mezclado con sangre, qué sé yo, segunda. Cada una de las trompetas, bueno, yo o sea, concuerdo plenamente con el pastor de Bor en todas estas trompetas de aquí hasta la sexta, porque
no tiene razón de ser que se nos hablen de que pelearon los bárbaros de aquí con los otros de allá y las luchas terrenales, porque eso no tiene nada que ver con la historia espiritual mucho. Tienen que ver, estas trompetas están relacionadas con el pueblo de Dios. Primer ángel, Jerusalén. Segundo ángel, la trompeta, Roma. Tercer ángel, la trompeta. Los bárbaros fueron contra Roma en esa, sí, eso sí, porque Roma tenía que caer, porque había dado muerte a los santos. Tercer ángel, teníamos, bueno, cuarto ángel teníamos la Revolución Francesa. ¿Ah? No. Sí. ¿Quién fue la agua? Se volvió la mala. Bueno, ya no importa. Cuarto ángel. Estamos todo el capítulo 8. Cuando termina el capítulo 8 con el cuarto ángel, ya, que vendría siendo, claro, más o menos el tiempo de la Revolución Francesa, dice, y miré, no, justo antes de la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa tenemos ahí la quinta. Entonces, vamos en la cuarta, antes de la Revolución Francesa, y dice, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 lo que les acabo de leer. Ahora vienen los tres ayes. A los tres ayes, a las tres últimas trompetas. ¿Se fijan en el fenómeno que pasa lo mismo con los sellos? Los 4 caballos, después los 3 sellos que siguen no son caballos, ya no son iglesia tampoco, son colores de iglesia. Vienen como fenómenos que se repiten en el fin y antes, ocurren allá y ocurren ahora al fin. Y ahora con las trompetas va a pasar lo mismo. Y el quinto ángel viene, toca la trompeta y viene una descripción larga. Y en el versículo dice, el primer ay pasó. En el versículo 12, 9-12, el primer ay pasó. Entonces, el primer ángel, o sea, el quinto ángel es el primer ay. Así que ahí tenemos eso, lo vamos a ver más detalladamente en la próxima clase. Espero, oren harto por mí, porque hay mucho que estudiar para llegar a las conclusiones correctas. Vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto o algo para que nosotros podamos enfocarnos también en relación con eso en la próxima clase cuando veamos este tema nuevamente. ¿O estamos bien hasta ahí? Aunque hemos adquirido más inquietudes que solución de cosas, porque lo estamos adentrando en el problema, por decirlo de alguna forma. Tenemos que arribar a las conclusiones. ¿Ya? Estamos, pero recién empezando para dilucidar esa parte, aunque tal vez la cerremos y la vemos aparte, porque quiero cerrar este tema hace rato y no he podido, pero bueno, es que tiene que ver con el castigo de Dios, así que por eso no lo puedo dejar aparte, si no lo veo ahora cuando veo. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí con la clase de hoy. Vamos a ponernos de rodillas y pedirle a la persona encargada que tenga por nosotros la última oración. Y los que quieran después quedarse, pueden quedarse para la confraternización. Así es que, por favor, nos vamos a poner de rodillas y la persona encargada le vamos a pedir que se acerque, por favor, para tener por nosotros la última oración. Oremos. Amoroso y bendito Padre Celestial que mora en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Señor eterno y todopoderoso, porque está con nosotros, porque nos acompaña y nos invita en este grupo. Espero, Señor, que podamos ver nuevamente esta clase y que podamos deducir mejor las enseñanzas que se nos están enseñando. Son cosas complicadas, complejas, pero usted, Señor, las pone en nuestro camino para que podamos entender mejor cuáles son las características que usted tiene para nosotros. Ayúdanos a ser fieles a su palabra y a evitar que el enemigo interceda, que podamos ser perseverantes en las enseñanzas que tenemos. Ayúdanos en la semana que viene. Acompaña a Jacqueline, Señor, porque siempre tiene mucha interferencia y a veces no logra completar lo que necesita, pero ella igual nos instruye mucho más de lo que nosotros buscamos. Gracias por todo, Señor. Gracias por su amor, por su bondad, por su cuidado. Y permítanos seguir con usted en su camino. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.